Hay personas que crean empresas y hay otras que intentan cambiar la forma en que el mundo funciona. Steve Jobs pertenecía al segundo grupo. Desde joven, muestra algo evidente: inconformidad. No le gustaba aceptar las cosas solo porque sí. Cuestionaba, insistía, empujaba límites, y eso hacía difícil tratar con él. Pero también lo hacía diferente. Steve no nace en una familia rica. De hecho, es adoptado. Y aunque tiene una infancia relativamente estable, hay algo que marca su personalidad: la sensación de tener que demostrar algo. No busca simplemente vivir bien, quiere crear algo importante. Desde joven se interesa por la tecnología, pero no desde el lado técnico puro. Lo que realmente le interesa es el potencial, cómo la tecnología puede cambiar la vida de las personas. Y ahí aparece alguien clave: Steve Wozniak. Wozniak es brillante técnicamente. Puede construir cosas increíbles. Jobs, en cambio, ve más allá. Ve producto, ve impacto, ve futuro. Y juntos forman una combinación peligrosa. Empiezan en un garaje, sin grandes recursos, sin estructura, pero con algo muy poderoso: visión. No quieren hacer computadoras para expertos, quieren hacerlas accesibles, fáciles, útiles, deseables. Y esa idea, en ese momento, es revolucionaria. Así nace Apple. Al principio, nadie imagina lo que llegará a ser. Pero Jobs sí. Porque mientras otros ven una pequeña empresa, él ve una transformación completa de la industria. Y ahí aparece una de las características más importantes de Steve Jobs: obsesión. Nada es suficiente. Nada está terminado. Nada es perfecto. Exige muchísimo. A los demás y a sí mismo. Puede ser inspirador, pero también agotador, porque trabajar con Jobs significa entrar en su visión, y si no compartes esa visión, quedas fuera. Apple empieza a crecer. El éxito llega rápido, pero Steve no quiere solo vender productos, quiere crear experiencias, y eso cambia las reglas. El diseño se vuelve importante. La simplicidad se vuelve importante. La tecnología deja de ser fría y empieza a sentirse humana. El lanzamiento del Macintosh marca un punto clave. No es solo una computadora, es una declaración. Steve Jobs quiere demostrar que el futuro pertenece a quienes piensan diferente. Y durante un tiempo parece tener razón. Pero el éxito también trae conflictos. Porque cuanto más crece Apple, más difícil es controlar todo. Y Jobs quiere controlarlo todo. Eso genera tensión dentro de la empresa. Choques, problemas internos. Hasta que ocurre algo impensable. Steve Jobs es expulsado de Apple. La empresa que ayudó a crear ahora sigue sin él. Y en ese momento, su historia cambia completamente. Steve Jobs ha pasado de garaje a revolucionar la tecnología. Ha construido Apple. Ha cambiado la industria. Pero su propia personalidad empieza a volverse un problema. Y lo que viene ahora no es éxito, es caída. Ser expulsado de Apple no era solo perder un trabajo, era perder parte de su identidad. La empresa que había construido desde un garaje ahora seguía adelante sin él. Y durante un tiempo parecía que Apple podía hacerlo. Mientras tanto, Jobs queda fuera, humillado, cuestionado. Muchos creen que su historia ya terminó. Pero hay algo importante en Steve Jobs: nunca deja de crear. En lugar de desaparecer, empieza otra vez. Funda una nueva empresa, Next. No tiene el éxito inmediato de Apple, pero representa algo importante. Steve sigue pensando en el futuro. Y al mismo tiempo, entra en otro proyecto que parece pequeño en ese momento: Pixar. Al principio, pocos entienden su potencial. Una empresa enfocada en animación digital no parece revolucionaria. Pero Jobs vuelve a ver algo antes que los demás: posibilidades. Pixar cambia el cine de animación y demuestra algo importante. Steve Jobs no solo entiende tecnología,
entiende impacto cultural. Pero mientras Pixar crece, Apple empieza a tener problemas. La empresa pierde dirección, pierde identidad, y entonces ocurre algo inesperado. Apple compra Next. Eso significa una cosa: Steve Jobs vuelve. Y cuando regresa, la empresa está cerca del colapso. Muchos productos, poca claridad. Apple ya no parece especial. Y Jobs toma decisiones rápidas. Corta proyectos, simplifica, redefine prioridades. Porque entiende algo clave: enfocarse es más importante que hacer demasiadas cosas. Poco a poco, Apple cambia otra vez. Y entonces llegan productos que transforman industrias completas. iMac, iPod, iTunes. Pero el verdadero punto de ruptura llega en 2007. El iPhone. No era solo un teléfono. Era una nueva forma de relacionarse con la tecnología. Pantalla táctil, Internet, diseño, simplicidad. Jobs vuelve a hacer lo mismo que había hecho años antes: cambiar el mercado antes de que los demás entendieran el cambio. Y en ese punto, Steve Jobs ya no es solo empresario, es símbolo. Pero incluso en el momento más alto, hay algo que avanza en silencio: su enfermedad. Le diagnostican cáncer, y aunque sigue trabajando, su salud empeora. Aún así, continúa obsesionado con los detalles: presentaciones, productos, ideas. Porque para Jobs, crear era parte de vivir. Y aunque físicamente se debilita, su influencia sigue creciendo. Hasta que, finalmente, debe alejarse. Y en 2011, muere. La noticia impacta al mundo entero, porque en ese momento queda claro algo importante. Steve Jobs no solo creó productos, cambió hábitos, cambió industrias, cambió la forma en que millones de personas interactúan con la tecnología. La historia de Steve Jobs no es solo la de un empresario, es la de alguien obsesionado con hacer las cosas diferentes. Esa obsesión lo llevó a crear, pero también a chocar con todos. Jobs podía ser brillante, difícil, inspirador, extremo. Y precisamente por eso, dejó una marca tan grande. Porque las personas que cambian industrias raramente son fáciles. Steve Jobs no quería seguir el futuro, quería construirlo. Y aunque su historia terminó, el mundo que ayudó a crear sigue aquí. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete, porque el origen de las grandes ideas nunca es simple.